Para falarmos do Museu Pedagógico da Universidade de Sevilha, nada melhor que começar nossa jornada aqui, em frente ao Arquivo Geral das Índias, em Sevilha. O Arquivo Geral das Índias, aqui de Sevilha, guarda o maior acervo documental do processo de ocupação e de dominação do Império Espanhol na América Latina dos séculos XVI, XVII e XVIII. Agora a nossa aula vai começar. Olá, eu sou a professora Giane Rabelo e estou aqui no Museu Pedagógico da Universidade de Sevilha, que fica no segundo andar do prédio que abriga a Faculdade de Ciências da Educação. O museu foi inaugurado no dia 4 de outubro de 2012. Atualmente, a professora Maria José Rebolho é a diretora e o professor Pablo Alvarez Domingues é o secretário e coordenador técnico. O museu conta com um acervo riquíssimo, formado por objetos, utensílios, manuais escolares, livros, recursos didáticos, equipamentos, que representam diferentes momentos históricos da educação da Espanha e da Andaluzia. Para nos apresentar o museu, contaremos com a professora Virgínia, pesquisadora, professora da Faculdade de Ciências da Educação da Universidade de Sevilha. Supieran la paliza que les van a dar, saldrían del campo gritando ¡Libertad, libertad, libertad! Si los reyes de España supieran lo poco que iban a durar, gritarían con todas sus fuerzas ¡Libertad, libertad, libertad!
Bom, estamos aqui com a professora Virgínia, da Faculdade de Ciências da Educação, da Universidade de Sevilha, e estamos aqui no Museu Pedagógico, então, para conhecer um pouco esse acervo e as próprias exposições do museu. Muito prazer, professora Virgínia, obrigada pela participação. E aí gostaríamos de saber, num primeiro momento, que espaço é esse? O museu está organizado em 3 momentos históricos. Que características apresenta aí a educação no período da Segunda República? Bueno, muchas gracias, Gianni. Yo estoy encantada de poder recibir aquí en este museo pedagógico que tenemos en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla. Y como tú bien has explicado, hay una organización en diversos periodos históricos. Tenemos un primer periodo en el que ahora mismo nos encontramos situados, que es el periodo de la Segunda República. Más adelante veremos otros, la dictadura franquista, y luego, un poco más allá, en otra localización, nos encontraremos la transición española desde una dictadura hasta la democracia que hoy tenemos. Professora Virgínia, poderia falar um pouco sobre essa cultura material da escola da Segunda República? Bien, para comentarte la cultura material que tiene esta escuela, también primero situarte en la importancia como tal que va a dar la Segunda República, pero sobre todo cuando hay gobiernos de izquierda, al mundo de la educación. Porque la mentalidad que tienen, influida por una serie de corrientes de pensamiento, que son el liberalismo, los institucionistas, el socialismo histórico, es que para formar personas realmente democráticas y realmente producir un cambio en la sociedad española es necesario la educación. Cuando comienza ese gobierno provisional, el panorama en España es que la mitad de la población era analfabeta. De hecho, en la educación primaria, que voy a hablar un poco a partir de esta cultura material que encontramos, de este pupitre, se encuentran que hay 1 millón de niños y niñas analfabetos en esa etapa de escolarización. Entonces tienen 2 preocupaciones centrales. Primero, la construcción de escuelas, porque no existen escuelas suficientes para albergar a esos niños y niñas que están desescolarizados y son analfabetos, y formar a los maestros, a las maestras, porque había maestros y maestras prácticamente incultos. Entonces se dedican a esas 2 cosas. Lo primero, hacen un plan de construcciones escolares, sobre todo destinado a la escuela primaria. Aquí tendríamos un ejemplo de cómo eran los pupitres donde se sentaban esos niños y niñas. Digo bien esos niños y niñas, porque en el periodo de izquierdas dentro de la Segunda República, pues nos vamos a encontrar periodos de gobierno de izquierda y otro de gobierno de derecha, se aboga por una educación mixta. Por lo tanto, niños y niñas van compartiendo el aula. Esto era algo novedoso. Nos encontramos, por ejemplo, el instrumento típico de escribir con el tintero. Aquí, como veis, este objeto es uno de los tinteros que se incrustaban en los pupitres y a los que se iba rellenando con la tinta correspondiente. Como veis, la plumilla y bueno, pues un tipo primero de cuadernillos, incluso todavía sigue existiendo lo que se llama un pizarrín, que veremos también más adelante, donde pues van aprendiendo las letras, la lectura, escritura, etc. Te comentaba entonces la importancia de que haya escuelas, de que los niños y niñas puedan aprender esas primeras letras, el cálculo, etc. Pero también os dije que había que formar a maestros y maestras. Entonces, algo muy importante fue los planes de formación que emprende la Segunda República, pidiendo para el profesorado
un nivel alto cultural para entonces, que era tener todo un bachillerato superior. Antes no se le exigía ese nivel. Se le pide una preparación profesional en lo que se van a llamar escuelas normales de magisterio y una formación práctica en escuelas, teniendo ya un primer contacto con esos niños y esas niñas. Digo que eso es uno de los principales avances. Se entiende la educación como un servicio social, alguna preocupación que tiene que estar en el Estado, y se recogen muchos principios de esa escuela nueva, que es una escuela activa, que importa la capacidad creadora que vaya a tener el alumnado y que, como antes os decía, también postula, aboga por la igualdad de géneros, que haya niños y niñas. Professora Virginia, o que essas imagens nos dizem sobre esse período? En el museo pues, hemos intentado, sobre todo a través de ese mundo de la imagen, reconstruir de alguna manera todo lo que pudo ser también ese ambiente escolar. Antes pues estaba mostrando pues, el pupitre, el tipo de objeto que se utilizaba para escribir, pero queríamos también mostrar cómo serían esos patios de recreo, esos niños, niñas dentro de lo que era el mundo escolar. Por eso tenemos imágenes de algunos juegos típicos dentro del patio. Por ejemplo, nosotros en España le llamamos hacer un corro. El corro, y es como una especie de rueda donde se va corriendo, se va hablando al mismo tiempo, y vemos como además en esta imagen está la maestra en el centro, integrándose también en ese espacio de ocio que estaban teniendo. Aquí vemos pues tanto a niñas como también a algún niño. Y vemos, ya digo, pues diferentes tipos de escuelas, en algunos casos, ¿no?, que podrían existir, a veces casitas, donde en general en España, como creo que en otros países, estaba tanto el aula escolar, las clases, decimos nosotros, como la propia vivienda de ese maestro o de esa maestra. Compartían, digamos, el mismo edificio. Esa idea de que para poder conseguir una nueva sociedad, una sociedad con esos valores de igualdad, de libertad, había que llevar la cultura a todas partes. Y eso lo vemos reflejado en un cartel que tenemos, que son de las misiones pedagógicas. Las misiones pedagógicas iban a las zonas de España más desfavorecidas, zonas rurales en general, bastante difíciles de acceder a ellas, y se llevaban entonces una serie de personas que sí que tenían una educación importante, incluso muchos intelectuales comprometidos con esa Segunda República, sobre todo con la izquierda, para traerle elementos fundamentales de la cultura española. Y ya digo, era sobre todo un mecanismo de llevar la educación en un sentido amplio, comprendido, esa educación como cultura, a las zonas más remotas. Dejaban siempre una pequeña biblioteca y eran como casi los primeros libros
de los mejores clásicos, incluso también algunos manuales de agricultura, que estas personas empezaron también a manejar. ¡Atención! Hoy, 19 de julio de 1936, queda declarado el estado de guerra en Salamanca y con ayuda de Dios, en toda España. Los moros que trajo. Professora Virgínia, nós estamos agora na outra parte do Museu Pedagógico, um espaço que representa a escola, a educação durante a ditadura Franco. Então são vários objetos, mobílias, manuais escolares, recursos didáticos que podemos então ver aqui. Poderia comentar um pouco sobre esse modelo de educação que foi implementado durante a ditadura do Franco? Encantada. Voy a comentar entonces un poquito lo que fue el modelo de educación, tal como me pregunta la profesora Gianni, y también al mismo tiempo algunos de estos objetos que podemos encontrar en una clase. ¿Qué modelo de educación existe? Está presente. Bueno, en primer lugar vemos que es una educación que podríamos considerar muy tradicional, una educación que en Brasil quizá la conozcáis como la educación bancaria, porque respondería totalmente a esos cánones, donde la organización típica de la clase era también el profesor delante, una pizarra, aquí tenemos una pequeña, pero en general en las aulas la pizarra sería mucho más grande, y todo el alumnado, todos los estudiantes van mirando, digamos, al profesor, que es el que tiene el saber. Esta educación durante todo el periodo del franquismo, mucho más en los primeros momentos, pero continuará prácticamente hasta que termine la dictadura, va a tener una fuerte relación y va a tener una gran influencia todo lo que va a ser la Iglesia Católica. El carácter confesional que va a tener ese Estado franquista se podría ver además claramente reflejado en las aulas a través de la obligatoriedad de un crucifijo siempre en la parte frontal de las clases. Aquí en el Museo Pedagógico lo tenemos en el lateral, pero no era lo usual. Lo usual era que presidiera el espacio escolar. ¿Dónde veíamos también la religión? Sobre todo a través de lo que se estudiaba. Claramente era obligatoria en todos los niveles educativos la religión católica. Pero, y aquí pongo un ejemplo, todas esas materias se condensaban en lo que se conocía como la enciclopedia. La editorial era la de Álvarez y en esta enciclopedia nos podemos por tanto encontrar lo que era tanto la lengua castellana como la historia, como las matemáticas y por supuesto la historia sagrada, la historia, digamos, de la religión y de la religión católica. Otro objeto que tenemos aquí en nuestro museo y que nos hace ver también cómo ese catolicismo impregnaba también la vida escolar es lo que nosotros en España le llamamos una hucha donde va recogiendo un dinero que se da para una causa determinada. En este caso, esta hucha, que parece que representa a gente oriental, pero también había otras huchas que representaban a gente africana, y por lo tanto pues cambiaba la manera de representación, estaban destinadas a ir recogiendo dinero para el apoyo a las misiones, es decir, para esos misioneros, misioneras que estaban llevando ese mensaje de la religión católica en sitios como África, como determinadas zonas de Asia y por supuesto también en América Latina. Virgínia, pode falar um pouco e nos mostrar, né, os conteúdos que eram ensinados a esses alunos a partir dos cadernos escolares? Claro, Gianni, vamos a ello. Normalmente, casi todas las actividades que se hacían dentro del aula
Nos tenemos que dar cuenta que la enseñanza era sobre todo una enseñanza entendida como transmisión de conocimientos que tenían que ser asimilados, que tenían que ser integrados por parte de ese alumno o esa alumna, se iba recogiendo en los cuadernos escolares. No había en general un cuaderno para cada una de las materias, para cada una de las asignaturas, sino en el mismo cuaderno se iban trabajando todas las asignaturas del día. Entonces, en el mismo cuaderno nos encontramos lengua, nos encontramos cálculo, nos encontramos enseñanza de la religión o de historia. Resulta bastante curioso o significativo, y por eso hemos puesto también algunas muestras dentro de esta recreación de la escuela durante el franquismo, que también se conoce con el nombre de nacionalcatolicismo. Ya he comentado el porqué de esa unión con la Iglesia Católica, que aparecían también reflejados y se trabajaban en clase determinados días que podían tener una gran significación a nivel político, y que adquirían así casi un carácter de sagrado. La escuela, como comentaba, era diferente para niños y para niñas. Tenían diferentes currículum, tenían diferentes materias, o a veces la forma de dar esa asignatura, el contenido que se le daba a esa asignatura. Por ejemplo, dado que la mujer ante todo tenía que ser madre y esposa, dentro del currículum escolar hacían una serie de labores domésticas, como podía ser, por ejemplo, lo que tenemos en esta vitrina. Podían bordar, podían hacer algún tipo de tarea de costura, y evidentemente eso estaba vetado y no era un terreno que se considerara propio del varón. Sin embargo, los varones, los hombres, sí podían tener otro tipo, a lo mejor, de materias o de trabajos manuales, como podía ser, por ejemplo, con la madera. Era un tipo de trabajo que se consideraba propio de los hombres. ¿Baila? Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti, y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación yo lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Professora Virgínia, e sobre a escola da transição, do período de transição, sobre a educação, as mudanças que foram ocorrendo nessa trajetória, né, chamada transição para a democracia. O que tens a dizer? El último espacio que tenemos en nuestro museo, como bien dice Gianni, es el dedicado a la transición española, y ahora os comentaré algunas de las características fundamentales de la educación, los cambios y las permanencias, como siempre funciona la historia. Finalizábamos antes, cuando veíamos el franquismo, hablando de una ley, la Ley General de Educación de 1970. Se conoce muchas veces con el nombre del ministro de Educación del momento, que es Villar-Palasí. Se conoce como Ley del 70 o Ley Villar-Palasí. Comentaba que tenía algunos elementos que todavía tenían que ser conservadores, por ejemplo, la finalidad última que tiene la educación. Se hablaba de esos valores patrióticos en la línea de la dictadura que se tenía, pero que era progresista ya en otros apartados. Por ejemplo, en el tipo ya de metodología que proponía, en concebir también la educación y la escuela como una escuela activa, y donde tenía que ir participando cada vez más la comunidad educativa. Então, professora Virgínia, agora
nos conte um pouco sobre a classe, a sala de aula, como que os materiais que eram utilizados, as disciplinas, falamos disciplinas, mas são as assinaturas, como que era o ensino nesse período da transição? Pues Gianni, os lo voy a comentar. En primer lugar vemos que la clase, el aula, la sala de clase, está presidida por los que entonces son los reyes de España. Porque en 1978 se promulga la Constitución española y España aparece como una monarquía constitucional. Entonces tenemos la imagen del rey Juan Carlos I y la reina Doña Sofía. Entonces, eso es el retrato que preside la clase. La configuración del aula, aunque aquí por motivos de espacio la tenemos, digamos, no exactamente de cómo sería el aula real, sí estaba presidida también por la pizarra, que es el gran instrumento donde el profesor, la profesora va escribiendo las actividades y un instrumento casi de comunicación con el alumnado, estaría la pizarra y la mesa del profesor. Porque lo más habitual en las aulas españolas de la transición también era un aula presidida por el profesor, por la profesora, y todo el alumnado se ponía detrás escuchando las palabras de ese profesor, de esa profesora. Aquí cuando nos vamos a lo que son los pupitres, podemos conocer un poco algunas características de los materiales de las asignaturas de ese momento. La religión ya no es obligatoria porque la propia Constitución española ya no declara a España como un Estado confesional, pero sí como un Estado que sin embargo mantiene una serie de relaciones privilegiadas con la Iglesia Católica. Entonces no es ya un Estado laico, sino que realmente sí que mantiene unas relaciones estrechas y en todas las escuelas se oferta religión católica. No es obligatorio escogerla, pero sin embargo se facilita que el alumnado pueda cursar religión católica dentro del colegio. Ya la religión católica en los libros aparece de otra manera. Aquí tenemos, por ejemplo, un libro de bachillerato de primer curso, que este sería cursado aproximadamente a los 14 o 15 años del momento. Y hay otra imagen de Jesucristo, incluso parecida a un musical que en España tuvo mucho éxito en ese momento, que se llamaba Jesucristo Superstar, como estrella. Ya cambia un poco toda esa visión de la religión y, aunque con retraso, influida quizá por el Concilio Vaticano II. Ya digo, con retraso. Vamos a conocer ahora algunos de los materiales didácticos que se utilizaban en la transición, muchos de los cuales han perdurado hasta nuestros días. En primer lugar, por ejemplo, veremos algunas de las plantillas que se iban utilizando. Aquí tenemos una plantilla de lo que es el mapa de la península ibérica, y digo península ibérica porque toda esta zona también corresponde a Portugal, a través de la cual, a través de esta plantilla, se iban conociendo o bien las cordilleras, o bien los ríos de España, o incluso las provincias. Aquí tenéis una que creo que es de la cordillera y, por ejemplo, aquí hay otras que es de los principales ríos y afluentes que existen en la península ibérica. También, si nos vamos a otras zonas de la clase, podemos ver colgada en un perchero una típica guitarra, en este caso una especie de guitarra eléctrica, casi propia del rock and roll, que era otro de los juguetes favoritos de los niños y de las niñas del momento. Y una gorrita que hemos puesto y un tipo de bolso, un poco de un estilo un poco más hippie, más progresista, que es muy característico de esa década también ya de los 70 en España. Otro de los instrumentos, o bueno, de los recursos culturales muy propios de los niños, niñas, pero más bien de las personas ya en la edad de la adolescencia, eran los cassettes, a través de los cuales pues íbamos escuchando la música. Se ha querido recoger estos dos en concreto, uno de ellos a Manuel Serrat,
y otro también destinado a cantautores y cantautoras de todo el ámbito de América Latina, porque en este periodo fue muy importante todo ese tema de la autoría personal que tenían esos cantautores, cantautoras, y esa canción un poco protesta. Joan Manuel Serrat, en el caso de España, por ejemplo, fue todo un símbolo de revolución, un símbolo de libertad, que todavía pues perdura en la memoria de todos aquellos, de todas aquellas que nacimos en esos momentos y que formaron parte de este crecimiento personal. Professora Virgínia, e esse período da transição para a democracia, dentro da historiografia da educação, até quando esse período chega? Até em que momento? Pues es muy buena pregunta, Gianni, el que me digas justo cuándo termina ese nivel educativo, porque como yo al principio os dije, a nivel en general político se considera que termina en el 82, pero es cierto que dentro de la historiografía educativa se prefiere prolongarlo en muchos casos hasta 1990, estamos hablando 8 años después. ¿Por qué? Porque realmente será en esa fecha, en 1990, cuando aparece la primera Ley General de Educación, ya en democracia, del panorama español. Se conoce como la LOGSE, que es la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo. Y esa ya es de 1990, una lei plenamente democrática. Professora Virgínia, eu gostaria de agradecer muito a acolhida e toda a mediação que aqui foi feita para que a gente possa entender as exposições, os vários ambientes do Museu Pedagógico. Gracias a ti, Gianni. Yo estoy encantada de haberte podido recibir, igual que estaría encantada de poder recibir a cuantos investigadores, investigadoras quieran venir aquí a nuestro museo a ir conociendo un poquito más de esa historia de la educación reciente de nuestro país, que es un espacio tanto de investigación como de formación de los futuros maestros y maestras, porque quien no conoce su historia no comprende bien su presente. Agora a nossa aula acabou. La saeta canta al Cristo Elohita. Siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavado. Al Padre fue plantado que toda la